¿Alguna vez has entrado a una Trial Chambers, pero cada vez es un completo caos? ¿No sabes por qué escalera subir o qué puerta abrir y al final terminas súper perdido? Tranquilo, porque en este video te daré la guía completa para las Trial Chambers en Minecraft Bedrock. Comencemos. En este video hablaremos de cómo encontrar las Trial Chambers, todas las salas que hay y por último los mobs, ítems y cómo conseguir el mazo. Pero empecemos con cómo encontrarlas. Podemos intercambiar el mapa para las Trial Chambers con un aldeano cartógrafo de nivel 3. Para ello, simplemente necesitamos realizar varios intercambios hasta poder subir al aldeano de nivel. Como vemos, aquí podemos intercambiar papel por esmeraldas. Una vez que lo hayamos actualizado hasta el nivel 3, necesitaremos conseguir 2 esmeraldas y una brújula para conseguir el mapa explorador de la prueba. Aquí tendremos que contar un poco de suerte, ya que a veces este mapa puede resultar de un monumento oceánico. Ahora, para encontrar las Trial Chambers en el mapa, debemos llegar hasta este pequeño cuadradito de aquí. Nosotros somos el punto blanco, así que debemos avanzar hasta que nuestro punto se mueva en la dirección correcta. Cuando vemos que el mapa empieza a colorearse, significa que estamos muy cerca de la ubicación deseada. Simplemente debemos asegurarnos de que estemos en la dirección correcta. Cuando lleguemos a la ubicación, simplemente debemos posicionar nuestro punto blanco en exactitud. Así podremos empezar a excavar y llegar. El segundo método es explorando en la capa -20 a -40. Si vemos estos ladrillos de toba, significa que hemos llegado a una Trial Chambers. Ahora solo debemos excavar y así podremos entrar. El otro método es usar un comando, que es locate structure Trial Chambers true. Una vez que lo pongamos debemos llegar hasta las coordenadas solicitadas. Ahora hablemos de todas las salas que hay. Las Trial Chambers tienen la entrada, el atrium, el corredor 1, la intersección, el corredor 2 y la sala final, además de los pasillos y las cámaras. Pero empecemos con la entrada. Hay 3 diferentes tipos de entrada. El primero tiene estos 2 cofres por acá, una caja fuerte y un árbol, que puede ser un cactus, un roble o un manglar. Este segundo tipo también tiene un árbol con unos cofres y una caja fuerte. Y por último, el tercer tipo es mucho más vertical y grande. Aquí podemos encontrar cajas fuertes y cofres en los diferentes pisos. Pero analicemos primero el primer tipo de entrada. Este tipo de entrada, recuerden que tiene un árbol por aquí y tiene cofres, pero su loot no es muy bueno. Podemos ver flechas, ceras, hachas de madera, palos o tal vez llaves de prueba. Pero lo más interesante es que en mi caso este árbol se generó un cactus combinado con un árbol de roble. Pero recuerden que esto no pasa normalmente. Una de las cosas más interesantes de esta primera entrada es este pasillo secreto de aquí. Como vemos, tiene esta trampilla que si la abrimos e intentamos entrar por aquí, debemos abrirla y cerrarla para poder entrar en modo de agachado. Cuando entremos, pasaremos por este pasillo de ventilación al primer piso de la entrada. Si vamos por acá a la derecha, encontraremos esta lámpara y esta rejilla. Pero, ¿ven que hay un segundo pasillo más allá? Efectivamente, si los rompemos podemos llegar a este cofre. Esta sala de aquí tiene un loot bastante interesante que nos puede servir mejor que los primeros cofres. Además tiene esta caja fuerte, pero hablaremos de ellas mucho más adelante. Por ahora sigamos con el atrio. El atrio es el que sigue después de la entrada y es siempre igual. Lo único que cambia son sus 3 diferentes tipos de escalera que podemos encontrar en él. El atrio tiene esta plataforma de rejillas colgantes, esta fuente aquí en la mitad. Este atrio conecta la entrada con las secciones. También vemos estas cajas fuertes luminosas de las cuales hablaremos más adelante. También en estos atrios podremos encontrar unos murales. Estos murales están a la derecha y a la izquierda y puede ser un diseño de espiral, un diseño de araña, un diseño de bris como este que vemos aquí o un diseño de esqueleto del pantano. Después del atrio sigue el corredor 1. En este corredor 1 tenemos las secciones que son los que lo dividen en 4 partes.
Estas secciones son 4 tipos diferentes para el corredor 1 y pueden tener vasijas, barriles o generadores de desafío. Estos corredores conectan el atrio con la intersección, pero una cosa interesante de aquí son estas vasijas. Estas vasijas nos pueden dar un loot muy variado, que puede ser esmeraldas, flechas, lingotes de hierro, llaves de prueba, diamantes, bloque de esmeralda, disco de música o bloque de diamante en casos raros. También en los barriles podemos encontrar toba, andamios, tablones de bambú, antorchas, carteras colgantes de bambú, perlas de Ender, hachas y picos de piedra, panales o hacha de hierro. Las secciones pueden conectar a los pasillos. En estos pasillos podemos encontrar estas habitaciones con cofres. El loot de estos cofres es mucho mejor. Como vemos aquí, vemos hierro, patrones de armadura, diamantes y cargas de viento. Estos pasillos pueden ser de varios tipos y pueden ser como estos largos que tienen 2 cofres aquí. Estos pasillos pueden llevar a una pared, a un cofre o también nos pueden llevar a una cámara de desafío, como es el caso de este pasillo de aquí. Pero más adelante hablaremos de los diferentes tipos de cámaras de desafío. Después del corredor 1 sigue la intersección. Hay 3 tipos de intersecciones. El primero es este, que vemos inundado con agua, en el cual hay una habitación aquí. El segundo tipo es este, en el cual es de un segundo piso, en el cual también hay unas camas. Y el tercer tipo es este, que es mucho más vertical y grande. Podemos encontrar en esta plataforma las camas. Pero hablemos del segundo tipo. En este segundo tipo tenemos un cofre por aquí abajo y si subimos por estas escaleras de cobre llegaremos al segundo piso. Aquí están las camas que vimos anteriormente, que nos sirven para poner nuestro punto de aparición y también para dormir incluso si es necesario. En este segundo tipo es muy especial, ya que si vemos estos bloques de aquí y los rompemos llegaremos a este cuarto secreto de aquí. Tenemos una cama morada, una mesa de crafteo y una vasija. También este diseño de mesas y sillas. Los barriles que podemos encontrar aquí pueden tener tablones de bambú, papas asadas, hachas y picos de oro, diamantes, baldes, brújulas, picos y hachas de diamante dañados. En el cofre de acá abajo podemos encontrar un loot también bastante diferente. Después de la intersección sigue el corredor 2. Este es prácticamente lo mismo que el primero. También podemos encontrar generadores de prueba y vasijas, pero cosas diferentes. Después del corredor 2 sigue la sala final. En esta sala final podemos encontrar este primer tipo, que tenemos una caja fuerte ominosa, y este otro segundo tipo, que tenemos esta plataforma de 4 columnas. Veamos este segundo tipo, ya que es muy especial. Por ahora no tiene nada extraño, solo esta plataforma y esta caja fuerte aquí. Pero si vemos estas escaleras que están inundadas de agua por atrás, podemos encontrar esta pequeña habitación de aquí. Esta habitación está rodeada de rejillas de cobre. Si las rompemos podemos acceder a ella y estará esta caja fuerte luminosa esperándonos aquí abajo. Lo más interesante es este cofre de aquí, que tiene este loot de aquí que es muchísimo mejor que todos. Ahora hablemos de las cámaras de desafío. Las cámaras de desafío son 9 tipos en total. Empecemos con la primera, la sala del Breeze. En esta sala de Breeze podemos encontrar esta pequeña plataforma aquí debajo. ¿Por qué se llama así? Porque este spawner es un spawner de Breeze. También tenemos varios dispensadores por aquí cerca del suelo. Además, en un lado de la plataforma pequeña tendremos esta caja fuerte ominosa. Si subimos, podemos encontrar este pequeño cuarto que tiene un spawner de mobs. El segundo es la sala de nieve. Se llama así ya que el suelo está prácticamente cubierto de nieve en polvo. Tenemos este pequeño puente para acceder. Debemos tener cuidado con la nieve en polvo, ya que si permanecemos mucho tiempo en ella, podemos congelarlos y sufrir daño en supervivencia. Tenemos dispensadores aquí abajo y estos obstáculos de toba labrada. Estas zonas no tienen nieve y podemos caminar aquí con normalidad. Tenemos este generador de mobs aquí en el centro. El tercer tipo es este,
pedestal o plataformas, como me gusta llamarle. Este es mucho más grande que las anteriores y tiene 3 diferentes generadores de desafío aquí arriba, que pueden ser de varios tipos. Esta plataforma también tiene 2 pisos y es bastante rota por aquí en el centro. En el primer piso no encontraremos mucha cosa, pero si nos caemos debemos tener cuidado y debemos tratar de volver a subir, ya que el combate está arriba. Lo único interesante es esta caja fuerte de aquí que nos estará esperando en el pasillo. Esta es una sala bastante retadora, debemos tener cuidado de no caernos y sufrir daño por caída. Debemos tener cuidado con los varios mobs que nos pueden hacer caer desde esta altura bastante alta. El cuarto tipo es este, cruce. Es bastante sencillo y tiene este generador por aquí. También tiene una caja fuerte en un lado y otro generador de prueba en uno de sus lados. En este es bastante básico. Podemos encontrar en el primer piso una sala, pero este no se genera así normalmente. En mi caso se generó como una cueva luminosa. El quinto tipo es erupción. Es bastante grande y tiene una forma circular en sentido teórico, ya que en Minecraft no hay círculos. Pero ¿por qué se llama erupción? Ya que si vamos a este pequeño pedestal de aquí y pulsamos uno de los 4 botones, saldrá un chorro de agua que llenará por completo la habitación. Debemos tener cuidado de no presionar estos botones. Tenemos magma por acá abajo y varios generadores por el suelo. Varios generadores. Debemos tener mucho cuidado en esta zona. También tiene esta caja fuerte luminosa y esta caja fuerte sencilla a un lado de ella. De seguro esto también es una sala bastante interesante. Si activamos el chorro podemos tener dificultad extra. El sexto tipo es una de las más caóticas, ensamblaje. Digo caóticas porque vemos rejillas por aquí y por allá esparcidas en toda la sala. Tenemos estos generadores por aquí arriba y estas cajas esperándonos. También tenemos dispensadores y trampas en el suelo, como esta de aquí. Tenemos esta sala de aquí. Si bajamos por ella habrá una caja fuerte esperándonos en el suelo. De seguro esta sala te va a encantar igual que a mí, ya que es bastante retadora con estas plataformas y obstáculos. Estos obstáculos le generarán un poco más de dificultad al avanzado. El séptimo tipo es ascenso. Es una cámara de desafío bastante vertical que tiene exactamente 4 pisos. Podemos subir uno detrás del otro y así conseguir desafíos en cada piso que subimos. Tenemos varios generadores de prueba y dispensadores en las paredes, además de cajas fuertes luminosas y normales esperándonos. Esta es una sala en la que tenemos que tener cuidado de no caernos y no presionar los dispensadores, ya que tienen trampas adentro. Y el octavo y último tipo es inclinada o columnas. En esta sala tenemos varios obstáculos que son precisamente las columnas. Tenemos 2 pisos y agujeros en algunas salas, además de generadores en casi cada esquina. Esta es una sala interesante por todos sus desniveles y agujeros. Podemos caer por ellos y combatir debajo también. Por debajo no encontraremos mucha cosa sino más que los cimientos del arriba. Tenemos estos generadores de varios tipos y algunos dispensadores en las paredes. Veamos los mobs, ítems y cómo encontrar el mazo aquí. Tal vez ya habrás notado estos generadores de prueba. Son los que generan las oleadas de mobs que debemos derrotar todos para conseguir recompensas. Podemos analizar el tipo de mob por las 4 esquinas que hay en el diseño del spawner, además de si miramos atentamente adentro de él. Vamos a ver cuáles son todos los tipos y cómo reconocer los generadores. Empecemos con este. Si los bloques en las esquinas es musgo, significa que aparecerán slimes. Si el bloque que aparece es adoquín musgoso, el mob será un zombie. Pero ojo, si las esquinas son adoquín musgoso con adoquín normal, tendremos zombies bebés, así que mucho cuidado. También tenemos esta arenisca, significa generará zombies del desierto. Bloques de hueso generarán esqueletos. También bloques de hueso con podzol y un hongo generarán esos esqueletos del pantano, que nos disparan flechas de veneno.
Los bloques de hielo significan que los errantes que nos disparan flechas de lentitud generarán. Las piedras con telarañas significan precisamente arañas. Y la que tiene un podzol y un hongo rojo significa arañas de cueva. La que tiene piedra con ladrillos es los lepismas. Pero, ¿qué es el Breeze? El Breeze es este mob nuevo que agregaron en la actualización de las Trial Chambers, que nos ataca lanzándonos cargas de viento en modo supervivencia. Estas cargas no nos hacen mucho daño, pero nos elevan y nos pueden hacer caer desde lugares altos. Vamos a ver el ataque que nos da. Aquí vemos cómo nos lanza esta carga de viento. Tuve que ponerlo despacio para analizar bien. Si los matamos podemos obtener varas de Breeze. Nos sirven para hacer las cargas de viento que vimos anteriormente. Cuando eliminamos a todos los mobs de una oleada de mobs, los generadores nos darán estas recompensas: llaves de prueba, comida o pociones para curarnos o de velocidad. Hablemos de las cajas fuertes. Las cajas fuertes ya las vimos anteriormente, además de su variante de ominosas. Estas cajas fuertes nos dan recompensas. Para obtenerlas necesitamos la llave de prueba. Es una recompensa que también vimos anteriormente. Simplemente debemos interactuar y la caja fuerte nos dará estas recompensas bastante variadas, que puede ser nada o esmeraldas, flechas de veneno, lingotes de hierro, cargas de viento, botellas de miel, botellas ominosas, diamantes, manzanas de oro, diseños de armadura, discos de música, patrones de estandartes, escudos, arcos, tridentes, manzanas de oro, libros encantados, herramientas de hierro y también de diamante. Veamos el segundo tipo, la ominosa. No se puede abrir con la llave de prueba convencional, sino que necesita la llave de prueba ominosa. Cuando la insertamos en él, nos dará recompensas mucho mayores, que puede ser esmeraldas, cargas de viento, flechas de lentitud, diamantes, nada, patrones de armadura, manzana de oro encantada, patrones de estandarte, botellas ominosas, bloques de esmeralda, ballestas, bloques de hierro, manzanas de oro, herramientas de diamante, disco de música, núcleo pesado, libro encantado o bloque de diamante. Para obtener la llave ominosa necesitamos activar el modo de desafío. Este modo de desafío sirve tomando una poción ominosa. Cuando lleguemos a las Trial Chambers en este estado, los mobs serán mucho más fuertes, tendrán herramientas y armaduras, algunas encantadas. Cuando venzamos a todas las oleadas de mobs, nos darán recompensas, entre ellas la llave ominosa. Esta recompensa puede ser esta llave, comida o pociones de regeneración y de fuerza. El otro uso que podemos usar para la vara de Breeze es para hacer el mazo, la nueva arma incluida en esta actualización. Necesitamos una vara de Breeze y el núcleo pesado. Esta maza tiene dos ataques, el ataque frontal o este segundo ataque que funciona por caída. Los ítems que podemos encontrar son estos patrones de armadura, que puede ser espiral o este de rayo. Además podemos encontrar estos tres diferentes discos de música. Y bueno, Minecraftianos, eso fue todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal y espero que les haya gustado el video. Un saludo muy especial a mi amigo JJ, que me sugirió hacer este video. También un saludo muy especial a todos ustedes que me ven desde todas las partes del mundo. Hasta luego.